Hola, este vídeo está siendo imposible de grabar porque hace un calor de 3 demonios y me estoy muriendo, me estoy asando, así que si escucháis sonidos de fondo, si escucháis alguna cosilla, disculpad, pero no puedo cerrar la ventana porque si no, básicamente me aso. Así que bueno, hecho el disclaimer, yo soy Fonso, bienvenidos a mi canal y esto es Ágora Literaria. Y bueno, habréis notado un cambio de escenario y efectivamente me he cambiado de lugar, más que nada porque pues ha llegado el verano, he terminado el año lectivo y he regresado para pasar el verano con mi madre a su casa. Así que bueno, durante los próximos vídeos, incluyendo este, pues estaré en este lugar, que es mi habitación, aquí, y bueno, pues ya sabéis por qué. Para el vídeo de hoy, como ya estamos en verano, quería hacer pues como un wrap up de las lecturas de la primera mitad del año. Y como he leído bastante este año, no sabía cómo acumular todas las lecturas sin que fuera un vídeo demasiado largo y sin tenerlo muy bien estructurado. Así que en vez de hacer un wrap up directamente con todas las lecturas que he hecho desde enero hasta junio, he decidido hacer el tag de primera mitad de año de este 2022. Es un tag que creo que inició Clau del canal de Clau Reads Books. Y bueno, pues me ceñiré a unas preguntas, que son las preguntas del tag. Y bueno, comencemos. Bueno, la primera pregunta es mejor libro leído en la primera mitad del año. Y la verdad es que esta primera mitad he tenido bastantes buenas lecturas, he tenido clásicos muy potentes y también algunas obras de fantasía y juvenil que pues han estado ahí cara a cara por el primer puesto. Pero bueno, entre todas ellas he elegido este de aquí, que es La Dama de las Camelias, de Alexandre Dumas, hijo. Este librito tenía ya bastante tiempo en mi pila de pendientes. Es un clásico francés del siglo XIX, justo en mitad del siglo XIX. Creo que se publicó en 1848. Y bueno, esta es una edición bastante viejita también, pero es de 1981. Entonces, por eso esta pinta un poco tan demacrada, ¿no? Pero a mí me encanta porque pues, esta copia pues, tiene mucha historia personal. Pasó por mi madre, pasó por mi padre y ahora ha pasado por mí. Entonces, pues tiene valor personal. Amé este libro muchísimo. Es sin duda la mejor lectura de este año por ahora, de esta primera mitad. Porque es un libro con una sensibilidad, con un lirismo extremadamente bello. Es muy especial. Se nota muchísimo el talento del autor, la sensibilidad en la pluma, el conocimiento que tenía de la mente de las personas, de cómo gestionan las personas sus sentimientos, sobre todo en todo el contexto social en el que se movía la Francia del siglo XIX, que más adelante profundizaré en esta parte. Y podemos decir perfectamente que es una obra redonda, tanto por sus diálogos como por su desarrollo de personajes, como por su construcción psicológica, como por su crítica social, su análisis de la realidad y la forma tan personalista de acercarse como autor a la obra. Se suele decir que está a caballo entre el romanticismo y el realismo, que es una obra de transición. Sin embargo, me cuesta creerlo, sé por qué se dice, pero yo lo asocio mucho más con el romanticismo. ¿Y por qué? Bueno, pues esta obra está basada en una experiencia real del autor, en un romance vivido un año antes, en 1847 me parece, de Alexandre Dumas, sobre el cual se basó para escribir esta obra. A partir de este hecho y de su acercamiento a la sociedad real del París del siglo XIX, pues se concluye que se está acercando al realismo, dejando atrás pues viejas formas de aproximarse a las historias más propias del romanticismo, ¿no? A nivel estructural. Sin embargo, a mí me ha parecido una obra puramente romántica, empezando por su lenguaje, por su forma de describir, por su forma de analizar la psique de las personas, por la forma de describir de una forma hermosa el decrecimiento, la decadencia de una persona hacia su muerte.
y sobre todo de la forma tan intensa que tenían las emociones de impactar en las personas y en su salud. Como ya he dicho, tiene muchísimos elementos del romanticismo y por tanto la considero más obra romántica que realista, por muy obra de transición que se considere, porque se base en una realidad, en una experiencia real del autor. Esta obra la compuso Alexandre Dumas con 23 años. Es una obra de juventud, pero me parece muy, muy buena. Es una de las obras maestras del autor, es un clásico literario del romanticismo francés y es una maravilla. La obra inicia con un narrador, el cual desconocemos, imaginamos que es el autor, que es Alexandre Dumas, diciendo que esta es una vivencia real, ficcionada, pero que ha ocurrido de verdad. Y que aparte de pocos personajes, los demás siguen viviendo en el momento en el que se publica esta obra. Da mucha gracia porque cuando se tiene que referir a personajes públicos reales, no escribe directamente su nombre real, sino que pone las iniciales. Por lo que se nota que tenía cierto compromiso a la hora de publicar esta obra. Para que os hagáis una idea de a la que me refiero, os leeré este primer fragmento de la obra, en la que él mismo inicia la obra diciendo estas cosas que os he comentado. Dice: a mi entender, no se pueden crear personajes sin antes haber estudiado mucho a los hombres, del mismo modo que no se puede hablar de una lengua sino a condición de haberla aprendido concienzudamente. No habiendo aún alcanzado la edad suficiente para inventar, me contento con relatar. Invito, pues, al lector a convencerse de la realidad de esta historia cuyos personajes, todos excepto la heroína, viven todavía. Y es que, como hemos dicho antes, el romanticismo hace mucho esto, ¿no? Fijarse en un personaje heroico, en un personaje muy importante, pero en decadencia, ¿no? Busca la belleza del dolor, del decrecimiento, del oscuro. Y aquí nombra a la protagonista como heroína, una cosa que es, sinceramente, en mi opinión, muy romántica, más que realista. Sin embargo, no quiero enfocar todo el vídeo en este tema, así que bueno, para explicaros más o menos de qué va, la obra inicia con el propio autor como narrador principal y se acerca a esta mujer que acaba de fallecer. O sea, es una retrospectiva hacia atrás, es un flashback constante todo el libro. La historia inicia con este narrador sin nombre que se acerca a la subasta de las pertenencias de una mujer recién fallecida, una mujer joven que ha causado un revuelo por su muerte en la alta sociedad. En esta subasta, aparte de un montón de objetos de mucho valor, el narrador se encontrará un libro que le causará especial interés y lo adquirirá en esta subasta por un alto precio. Sin embargo, este libro le llamó la atención de forma tan especial porque estaba dedicado de una forma muy cariñosa por parte de un hombre desconocido. La cosa se pone interesante cuando días después un hombre se acerca a este narrador sin nombre y le pide que le venda este libro tan especial. En un primer momento el narrador se extraña, pero días después accede a visitar a la casa a este hombre y no solo acaba vendiéndoselo, sino que en realidad se lo regala, lo cual inicia una amistad muy especial entre ambos. El segundo hombre, el misterioso, que se llama Armand, por cierto, y es el protagonista de esta historia, cae muy enfermo, apenado por la noticia de la muerte de esta mujer de la cual estaban subastando las pertenencias, que es Marguerite, la protagonista de esta historia, la dama de las camelias. Es en estos días en los que cae desvanecido por el dolor Armand, en los cuales le cuenta a este narrador la historia de la dama de las camelias, es decir, la historia de la mujer que acaba de fallecer. Resulta que esta mujer era una cortesana. Una cortesana era una mujer muy bella, joven, con grandes atributos sociales, proveniente de familias no muy ricas o no muy prestigiosas, pero de una gran belleza. Eran los intereses románticos de grandes nombres de la alta sociedad parisina de aquella época, por lo cual acababan siendo mujeres muy cotizadas dentro de la sociedad, no, pero tampoco estaban bien vistas del todo. Bien, pues esta obra dedica todas sus páginas a describir la vida o el momento del romance entre Armand, este hombre, y Marguerite, la mujer que acaba de fallecer por tuberculosis. La tuberculosis, tisis en aquella época, era una enfermedad de los pulmones que los románticos adoraban porque era una de las formas más románticas de morir en aquella época, aparte del suicidio.
Bien, pues en este momento en el que empieza a iniciar la historia y a contarla Armand, nos acaba contando todo el romance desde un inicio hasta un final, en la que Armand empieza a conocer y es embaucado o es atraído por esta belleza tan despampanante de Margaret, pero que no puede tener del todo, porque justamente por su condición de cortesana. Las cortesanas tenían varios intereses románticos que les mantenían su estilo de vida. El estilo de vida de estas mujeres era muy elevado, era muy caro y por tanto los hombres a los que se acercaban, a los que prestaban atención eran aquellos que tenían suficientes rentas, suficiente dinero para mantenerlas. Por eso aparte de cortesanas también se les llamaba mantenidas. Y esta es la historia de amor entre un hombre con pocas rentas, Armand, y una cortesana, una mantenida que no puede corresponderle del todo por mantener su estilo de vida y su estatus social. A partir de esta situación conflictiva se empezarán a desarrollar sentimientos muy fuertes que llevarán a la lujuria, al amor a escondidas, a el quiero y no puedo, a dos personas que se aman, que se gustan entre sí, pero que no pueden estar juntos por la presión social, por el estatus. Veremos el momento en el que los dos empiezan a enamorarse entre sí, cómo sus círculos sociales empiezan a crear tensiones y fuerzas dispares para que no se junten entre ellos y no puedan acabar juntos, justamente por ese estatus. Y esta es una de las principales críticas, aparte de la visión que tenía la sociedad sobre estas cortesanas, que hace la obra. Es una crítica social muy fuerte a la sociedad parisina del siglo XIX y a toda esta condición de la figura de la cortesana. Desde luego el autor supo muy bien reflejar esos sentimientos. Hay momentos en los que yo estaba leyendo las conversaciones, en los momentos más críticos, más emocionales, y sentía realmente dolor, sentía mucha empatía por estos personajes porque el autor sabe reflejar muy bien la condición humana y esos sentimientos más tan complejos que se desarrollan cuando una relación romántica no va bien del todo. Así pues, no os puedo contar cómo acaba, no os puedo contar más porque si no sería spoiler y esta obra merece toda la atención del mundo, así que os recomiendo muchísimo que la leáis porque ha sido la mejor lectura de esta primera mitad de año. Pasando ya a la segunda pregunta, es la mejor secuela leída en esta primera mitad de año. La verdad es que este es un poco trampa porque solo he leído una secuela, es decir, una segunda parte de alguna saga en esta primera mitad del año y fue el libro de la sacerdotisa, que es el segundo libro de la saga Vanir. La saga Vanir es una saga fantástica, erótica, romántica, paranormal. Es escrita por la autora Lena Valenti, de aquí, de España, y tiene una legión de lectoras muy apasionadas, muy entregadas a la historia. Es una saga bastante larga, no sé si alcanza los 13-14 libros. Y bueno, aprovechando que estaba en la plataforma de Storytel, en la que yo pues consumo audiolibros principalmente, pues empecé a escucharme. Me escuché el primer audiolibro, que es el libro de Jade, y después continué con el segundo audiolibro, que es el libro de la sacerdotisa. A ver, estos libros, hay que decirlo, están enfocados a un público muy concreto, que es un público adulto, un público que busca pues escenas fuertes, pasionales, personajes atormentados con un cierto pasado muy, muy potente. Y las escenas eróticas son muy, muy explícitas y muy fuertes. Entonces, lo recomiendo solo a aquellos que busquen este tipo de experiencias o quieran probar este género de la fantasía, este subgénero de la erótica romántica en realidad. Y he dicho principalmente que era un poco trampa porque en realidad a esta secuela le di 3 estrellas, no le di más, porque no lo consideré una secuela que innovara dentro de la saga. Sinceramente yo lo sentí como un copia y pega estructural de personajes. Es verdad que amplió un poco el lore, ¿no?, la parte de fantástica trasfondo, pero es un mero trasfondo. Esta saga se fija, al menos estos primeros 2 libros, que son los que he escuchado, en la parte más erótica, en la parte más de tira y afloja de los personajes protagonistas, ¿no?, y en su evolución de la relación. Quiero darle más oportunidades a la saga. Tengo pendiente escuchar el tercer audiolibro, que se llama el libro de la elegida. Así que veremos si a partir de este tercero, en el cual me parece que ya empiezan a meter cosas distintas,
se vuelve más innovador o si vuelve a ser otro refrito del primer libro. Espero que no. Veremos qué tal. La tercera pregunta es novedad editorial que quieres leer de este año y aún no lo has hecho. Bueno, para esta categoría he elegido Galant de B.E. Schwab, Victoria Schwab. Esta autora lo está petando muy fuerte en el sector de la fantasía durante estos últimos años y quiero darle una oportunidad. Quiero saber cómo escribe, quiero saber la calidad de sus historias. Elijo Galant principalmente porque, bueno, la portada es preciosa, me parece una edición maravillosa. Y la sinopsis también me interesa bastante, ¿no? Trata de conectar con un origen de una chica que viaja a Galant, que es su lugar de origen, y empieza a ver espíritus, empieza a ver cosas extrañas y viaja a un mundo paralelo, ¿no? A una dimensión paralela en la cual se tendrá que enfrentar a distintos peligros, criaturas, seres que no le pondrán las cosas fáciles. Creo que Victoria Schwab ya lleva un par de obras explorando esto de cruzar a otro lado, a un lado paralelo. Ya tiene distintos libros en los cuales explora pues, un mismo mundo pero en dimensiones distintas. Y quiero darle una oportunidad, quiero ver cómo se desarrolla en este tipo de historias y veremos si me sorprende. Vale, pues la cuarta pregunta es lanzamiento más esperado para la segunda mitad de este año. La verdad es que no conocía muchos lanzamientos o no tenía nada en mente cuando leí esta pregunta, pero si tuviera que decir algo que esté esperando más o menos y que sepa fijo que se va a publicar esta segunda mitad del año, sería 3 chupitos en Mykonos de Joshua Diamond. Esta será la tercera parte de su trilogía Madrid, que es una trilogía de libros ambientada pues, en el mundo gay. Inicia en Madrid con el libro, lo tengo aquí, Un cóctel en Chueca, que es este de aquí. Lo he terminado justo hoy, es bastante grande, tiene 462 páginas me parece y me ha gustado bastante. Tiene aquí en la contraportada la segunda y la tercera parte, ¿veis? Esta sería la segunda y esta es 3 chupitos en Mykonos, que se publicará en octubre de este año. Es lectura ligera, es seguir la historia de 4 chicos gays que se conocen en Madrid y que empiezan pues a vivir situaciones en la ciudad, ¿no? Me ha gustado mucho este primer libro, gana muchísimos puntos por la diversidad, por un cast de personajes muy amplio, muy diverso, muy interesante y pues hay escenas muy graciosas que me han sacado más de una risa. Sin embargo, no quiero hacer review de este libro todavía, creo que me lo reservaré para lecturas veraniegas en otro vídeo próximo. Así que sí, esta sería la elección de secuela que quiero leer, que se publicará en esta segunda mitad de año. La quinta pregunta viene fuerte, viene cargadita de tea, y es mayor decepción de esta mitad del año. Bueno, quiero iniciar la respuesta con un disclaimer, que no son muy guays, pero hay que hacerlos. Y es que todos los libros tienen sus partes positivas, sus partes negativas. Los libros están escritos principalmente para un público objetivo. Y si te toca la desgracia de no ser de no ser parte de ese público, pues pueden haber cosas que no te cuadren o que a lo mejor podrías haber encajado de mejor manera si las hubieras leído en otro momento de tu vida, pero ahora mismo no. Bueno, directo al grano, me voy a mojar ya. La mayor decepción de este año ha sido, inesperadamente, Lo que cuentan de nosotros de Íñigo Aguas. No digo que no me guste el libro, le puse 3 estrellas, pero sí que hubieron bastantes puntos negativos que no me esperaba para nada y que me echaron para abajo bastante las expectativas y las estrellas. Esta obra es también de temática gay. Cuenta la historia de un chico que pues también va a Madrid desde su ciudad, desde su pueblo, ahora mismo no me acuerdo muy bien, y conoce a un chico en Madrid, obviamente con el cual desarrollará cierta pasión y cierto romanticismo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué es mi mayor decepción? ¿Porque no me haya gustado la historia? No. ¿Me esperaba algo más? También, pero ese no es el punto principal. El punto principal que le baja puntos son varias cosas en realidad. La primera de ellas es que para un libro tan grande, que no es cortito, son casi 500 páginas, 470, 80, la sinopsis del libro te promete una cosa que no empieza a desarrollar hasta la segunda mitad del libro. O sea, esta historia, empecemos por el principio,
Trata de un chico que vive un romance en la gran ciudad, queriendo cambiar de aires, y se lleva una decepción. A raíz de esta decepción, escribe una novela contando su propia historia, su propio romance, su propio desamor, y acaba teniendo un éxito brutal en ventas, por lo cual le acaban queriendo hacer una adaptación cinematográfica de la novela. Bueno, pues esta parte, que es como la que más vende, el point principal de la trama, no empieza a contarla, no empiezan a suceder estas cosas hasta la página 250 y algo. Es decir, tienes que leerte un libro estándar, que son entre 200 y 250 páginas, para iniciar la trama que te promete en la sinopsis. Eso no se puede hacer. Digamos que te prepara demasiado las bases, te cuenta demasiado la historia pre-Madrid del protagonista. Es verdad que desarrollas bastante bien esa parte del arco de personaje, pero es demasiado. Digamos que podría haber desarrollado todo eso en 1 o 2 capítulos, 15-30 páginas, sin contarme todo lo demás, y me habría quedado tan tranquilo y me habría enfocado en la historia que prometes en la sinopsis. Además de eso, esto también fue una percepción a lo mejor mía, el ritmo de los sucesos, lo que le va pasando al protagonista y cómo lo gestiona y cómo lo va superando o no, es demasiado rápido. Es un ritmo desenfrenado de acontecimientos que no te da tiempo a digerir, que te acaba separando, te acaba echando fuera de la historia de alguna manera, y es una cosa que realmente puede mejorarse. Otra cosa también son los diálogos. Ha habido muchos momentos de este libro en el que los diálogos no me han parecido naturales, me han parecido artificiales, que se notaba la mano del autor detrás de ellos, y eso también te separa, te saca verisimilitud de la historia. Hace más difícil conectar con los personajes de alguna manera. Y otra cosa más, esto a lo mejor es referente al estilo, al gusto de cada lector, es que el estilo del libro es demasiado directo. Las descripciones son a veces muy directas, muy secas, muy al punto, hasta llegar a ser bastas en algún momento. Hay escenas muy explícitas en esta obra y yo, sinceramente, sabiendo que esto es un romance, me esperaba una cosa un poquito más delicada, un poquito más lírica, un poquito más bella, ¿no? O sea, yo cuando estaba leyendo esto no leía una obra de arte romántica, estaba leyendo más bien algo de pasa rápido de página, consúmelo y a otra cosa, ¿sabes? Fácil de olvidar al fin y al cabo, porque no hay belleza lírica en muchas de las páginas. Además, hoy en día hay una tendencia de mercado principalmente, que es que se venden las escenas de morbo, las escenas explícitas, el sexo tal cual, pom, a la cara, y a mí eso personalmente es una cosa que no me atrae tanto y que a nivel artístico deja bastante que desear. Todo esto es lo que me hizo bajarle a 3 estrellas, cumple con algunas cosas, así que le puse 3 estrellas, pero cuando una obra está puesta tan por los cielos, tan aclamada, tan en la cara, ¿no? Puesta en la cara por los fans del autor, que tiene un... Es que este autor, aparte de que es muy guapo, que es un modelazo, y tiene una base de fans muy amplia, cuando es tan aclamada, te crea unas expectativas, quieras o no. Y pues a la hora de analizarla, de acercarte críticamente a la obra, tienes forzadamente que tener en cuenta estas consideraciones de si cumplen o no las expectativas que se te ponen en un primer momento. Más allá de eso, también hay que decir que la lectura es muy ágil, devoras el libro prácticamente en nada a pesar de su longitud, y también tiene escenas bastante graciosas, los personajes son simpáticos, algunos de ellos, y más allá del protagonista, que a veces me irritaba un poquito, es disfrutable la obra. Los momentos de salseo, eso tan famoso, ¿no? El mamarracheo famoso, te mantiene bastante atrapado en la obra. Entonces, dentro de lo que cabe, no es una mala obra, pero ha decepcionado mis expectativas. Bueno, la sexta pregunta es la mayor sorpresa que te has llevado esta primera mitad de año. Y mi respuesta es El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Rosa Montero es una periodista española, escritora, que lleva muchos años publicando en periódicos aquí en España, escribiendo obras muy buenas y que yo todavía no había leído. Entonces le quise dar una oportunidad con esta nueva obra que ha publicado recientemente, y debo decir que me ha encantado, me ha mantenido súper enganchado. Es una obra a la cual el adjetivo interesante se le queda corto, tiene muchísimos datos muy interesantes, es una obra medio ficcional, medio personal, medio ensayística,
en la cual investiga de cerca el proceso creativo de los artistas, la mente de los escritores, esa asociación que se le hace comúnmente con la locura, con la desgracia, los procesos mentales que ocurren en la mayoría de artistas y los elementos comunes que se pueden conectar entre grandes artistas conocidos en el mundo. Es un ensayo sobre la creatividad y la locura en el caso de los artistas y especialmente en el caso de los escritores. Así que lo dicho, me ha encantado, lo recomiendo a todo el mundo, sea artista o no sea artista, sea escritor o no sea escritor. Es muy interesante y puede decirnos mucho más de lo que creemos de lo que tenemos aquí arriba y de su relación con la creatividad. La pregunta número 7 sería tu mayor crush literario o personaje favorito de esta primera mitad de año. Para esta pregunta he elegido a Tristan Thorne de Stardust, de Neil Gaiman. Neil Gaiman es un autor estadounidense que ha estado sacando grandes obras durante estos últimos años. Es muy buen escritor y yo quería rememorar aquella película tan fantástica que hicieron en adaptación justamente de este libro, también llamada Stardust. Esta película yo la vi cuando era muy pequeño y tengo muy buenos recuerdos de ella, de su esencia, de su magia, de esa sensación de cuento infantil, pero repleto de capas y capas de significado. Así que cuando vi que estaba disponible en Storytel en audiolibro, pues enseguida lo escuché. Es una obra cortita, no es muy larga, y nos cuenta pues esa aventura de Tristan Thorne, que es un chavalito al cual su interés romántico, la chica a la que se quiere ligar básicamente, se le acerca y le propone estar juntos, pero ella, por A o por B, tenéis que leer el libro para conocer el significado, la razón, le dice que solo acepta ser suya a cambio de que le traiga una estrella fugaz caída del cielo. Es básicamente decir, nunca estaremos juntos. Pero Tristan Thorne acepta. Y es la historia de este chico que acepta ese reto y empieza su búsqueda, prometiéndole volver a la chica con aquella estrella fugaz que habían visto juntos en el cielo. ¿Por qué es mi crush literario o mi personaje favorito de esta mitad de año? Bueno, porque el corazón de este chico es espectacular, es uno de estos personajes que tienen un corazón puro, que es el típico arquetipo, ¿no?, de estos cuentos más infantiles, más tradicionales, en los cuales solo el elegido, que tiene un corazón puro, que tiene unas intenciones muy sencillas y muy claras, pueden conseguir aquello que el mundo puede ofrecer, ¿no? Este personaje encima destaca por sus cualidades más benignas, más ilusas, dentro de un cast de personajes llenos de crueldad, de lucha por intereses políticos, de poder. Y sinceramente hoy en día poca gente te prometería regresar con una estrella fugaz si a cambio de ello fueras su pareja. Es que es muy bueno, es muy romántico. Y bueno, ya con las últimas 3 preguntas, la octava sería el libro que más te ha hecho sufrir. Bueno, estos 6 primeros meses he leído muy buenas obras, muy intensas, pero también algunas de ellas han tenido un aspecto muy profundo, por lo cual pues he sufrido un poquito, como no, como cualquier otro lector en el mundo. Tengo distintos libros mirándome de cerca en esta pregunta, pero creo que entre todos ellos elegiré a Frankenstein de Mary Shelley. Esta es otra de las grandes obras que he leído esta primera mitad de año. También es un clásico literario y bueno, ¿qué decir? Lo escuché en audiolibro y mientras lo estaba escuchando, cuando estaba en el tren, cuando estaba caminando o estaba cocinando mientras lo escuchaba, había momentos en los que me quedaba en shock por la belleza narrativa, por la belleza descriptiva de Mary Shelley. Esta autora tiene una pluma magnífica, también es del siglo XIX, creo recordar. La sensibilidad de estos autores, el arte que crean a través del lenguaje, la aproximación que te hacen con su mundo y la construcción del escenario en tu cabeza es tan maravilloso, es tan delicado y tan hermoso al mismo tiempo que no te da lugar a más que aplaudir y dar gracias por poder escucharla o leerla. ¿Y por qué he sufrido tanto si es tan hermosa esta historia? Bueno, pues porque Frankenstein es la historia de un ser creado por la ambición de un científico que simplemente pues busca conocer las capacidades, los límites que tiene el ser humano de crear vida, de replicar las actitudes divinas, ¿no?, que se le otorgan a Dios, sobre todo en esa época.
Y a raíz de estas experimentaciones del Dr. Frankenstein nace una criatura horrenda, una criatura de aspecto terrible que asusta a todo el mundo que se le aparece. Nada más crearla y lograr darle vida al Dr. Frankenstein, a la hora de enfrentarse a esta criatura, no logra establecer una buena relación, huye y reniega de ella. Entonces es la historia de una criatura que llega al mundo y por su aspecto físico es rechazada, es repudiada, es llamada monstruo. Por lo tanto, esta obra explora una faceta del existencialismo ligada al abandono, ligada a la sinrazón de la vida, a la faceta más oscura del ser humano, ¿no? A su forma de reaccionar ante la fealdad, muchas veces ligada directamente a la maldad. Y vemos como progresivamente esta criatura, que originalmente ni es buena ni es mala, simplemente ha nacido, o más bien ha sido creada, va siendo repudiada y como efecto contrario repudia también al ser humano y adopta la maldad que se le inculca o de la que se le acusa en un primer momento. Sufrí muchísimo viendo como la criatura, como Frankenstein, se acercaba a los humanos intentando aprender, intentando ser bondadoso, intentando cuidar de ellos y ser cuidado, y lo único que recibía a cambio era persecución, eran insultos, eran acusaciones, eran rechazo. Y todo ello acabó convirtiéndole en lo que tanto le decían que era, un monstruo. Así que a pesar de ser tan lejana en el tiempo a nosotros, esta obra es, como todos los clásicos, atemporal, es una buena crítica social sobre las apariencias, sobre el bien y el mal, sobre nuestra respuesta ante cómo nos trate la sociedad. Y es una obra que si no has leído, ya sea por estos aspectos más teóricos o ya sea por la belleza de su narración, debes leer, te lo recomiendo muchísimo. La 9ª pregunta es una pregunta muy bonita y es el libro que más te ha hecho feliz en toda esta primera mitad del año. Yo voy a separar en mi respuesta el que un libro te haga reír o te saque alguna sonrisa de vez en cuando con algún chiste o alguna broma fácil, con el que te haga feliz, es decir, que te deje el corazón blandito, esa sensación por dentro de calor, de calidez, de estar contento, de que te deja una sonrisa tonta en la cara después de cerrar el libro. Para esta pregunta respondo con La casa en el mar más azul de T.J. Klune. Esta también es una novedad editorial venida de Estados Unidos. Y bueno, he escuchado muchas buenas críticas sobre este autor, sobre Klune, y yo quería acercarme también a su escritura y quería ver si realmente se merecía estas buenas críticas. Su obra más famosa creo que era La canción del lobo, que tiene una segunda parte, creo que es una biología, pero yo me acerqué con esta en forma de audiolibro. Este autor suele utilizar el tópico de familia encontrada, que es un tópico que yo no conocía que existiera, pero efectivamente existe, y es una cosa bastante bonita. El tópico de familia encontrada trata de un personaje cuyo círculo originario, es decir, familia, amigos de la infancia, o no están o no le aceptan, por lo tanto se ve obligado a salir en busca de una nueva familia, ¿no? De un círculo de amigos que le acoja, que le comprenda, una nueva familia elegida. Y es un tópico con el que sobre todo la comunidad LGTB ha resonado durante toda su vida y que, pues, al leer esto calienta el corazón de una forma maravillosa. Además, justamente este autor también es conocido porque en la mayoría de sus obras mete la inclusividad de personajes LGTB sin hacerlo de forma muy evidente, ¿no? Simplemente es así y el personaje va mostrando sus características pero sin ser de forma forzada, simplemente siendo, actuando, relacionándose con su ambiente, y así lo vas conociendo poco a poco de forma natural. Este libro te cuenta la historia de un trabajador de una organización que se encarga de niños especiales nacidos con poderes mágicos, mutantes, los cuales se organizan en refugios o en orfanatos en los cuales son recluidos hasta que crecen y se les adapta a la sociedad. Bien, pues el protagonista es uno de los investigadores, de los organizadores de estos orfanatos, ¿no? Tiene que decirle a su organización si se están haciendo bien las cosas, si los niños están en buen estado. Y en uno de estos viajes a un orfanato en una isla alejada, descubre una serie de personas, una serie de criaturas que le acogerán de una forma muy especial. Y descubrirá facetas nuevas tanto de la vida como de su propia persona que antes no conocía, evolucionando como persona
y adaptándose a un medio antes totalmente ajeno a él. No quiero dar muchos más detalles, simplemente si quieres una historia que te caliente el corazón y que te saque un poquito del momento actual, te lo recomiendo muchísimo. Y ya por último, la última pregunta, la 10, es libro o libros que quieras leer antes de que acabe el año. Bueno, en esta categoría entran toda mi lista de pendientes, obviamente, pero he querido elegir 3 libros que me hacen especial ilusión y que quiero como objetivo claro terminar antes de que acabe el año. Uno de ellos es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este es un clásico del boom latinoamericano que todavía no entiendo cómo es que no he leído. Todo el mundo lo recomienda, tiene grandísimas críticas, es un clásico también y veremos qué tal. Es el libro favorito de uno de mis grandes amigos, así que estoy seguro que no me va a decepcionar y lo voy a leer dentro de muy poco. El segundo libro que quiero leer antes de que acabe el año es El pozo de la ascensión de la saga de Nacidos de la bruma, de Brandon Sanderson. No hace falta que diga por qué todavía no lo he leído, ¿no? Brandon Sanderson es un autor cuyas obras son muy extensas, pero muy buenas. Ya me leí la primera parte de esta saga el año pasado, también en verano, y creo que ya ha pasado bastante tiempo como para continuarla y dedicarle un momento al mundo de Mistborn. Así que pronto me armaré de paciencia y me adentraré en este mundo tan fantástico. Os dejaré saber qué me ha parecido en futuros vídeos. Y como último libro que quiero leer antes de que acabe el año es El ciclo del eterno emperador de Laura Gallego. Este libro salió no hace mucho, creo que también este mismo año, si no me equivoco, o finales del anterior, ahora no lo tengo muy seguro. Y bueno, Laura Gallego, qué decir de ella, es una autora de fantasía muy conocida en España, es Premio Nacional de Literatura aquí, y nunca la puedes subestimar porque siempre sorprende, nunca decepciona con sus obras, escribe fantásticamente, es la autora de la famosa trilogía de Idún, del mundo de Memorias de Idún, y bueno, fui al evento de presentación de este libro. Curiosamente no fue ella como autora a presentarlo, fueron 2 booktubers, creo que fueron Andrea Izquierdo y Raquel Brune. Pero bueno, igualmente me lo pasé muy bien, me llevé un poco de merchandising, que fueron un mapa y 2 carátulas de los personajes. Y esta historia pinta muy bien, es fantasía clásica pura y dura, pero me ha recordado mucho justamente a el mundo de Mistborn. ¿Por qué? Porque trata de un emperador que es eterno, es decir, es inmortal, y cada X años muere, bueno, no es inmortal, muere, pero renace en otro bebé que el imperio busca hasta encontrar y que crezca con sus poderes. Todavía no me he adentrado en esta historia, sé que no puedo contar mucho más, pero lo ligo mucho al emperador de esta otra saga, que también, sobre todo de la primera parte, que es el que conozco, ¿no? Que también tenía un poquito este rollo de emperador eterno, de un mundo de fantasía, de entre hijos políticos, con poderes mágicos. Bueno, veremos qué me cuenta esta obra y pronto tendréis también review en el canal. Así que bueno, creo que este vídeo se ha hecho más largo de lo que pensaba, pero tenía muchas cosas que decir y muchos libros que comentar. Así que espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver este vídeo y por darle una oportunidad a mi canal. Dadle like si os ha gustado, compartidlo con aquellos que les guste el mundo de Booktube y estas curiosidades sobre libros. Y nos veremos pronto. Leed mucho. Hasta luego.